2023 me topé con una serie que jamás había visto en mi vida. El único conocimiento que tenía al respecto era que se trataba de dinosaurios y era una obra de Genndy Tartakovsky. ¿Quién? No sé, tal vez uno de los directores de animación más emblemáticos e influyentes de tu infancia. Genndy es un genio, y nada de lo que diga le puede hacer justicia a 3 de las temporadas más atractivas, extravagantes, frenéticas y explosivas que he visto en animación. Esta serie lo tiene absolutamente todo. Es decir, hay dinosaurios, vampiros, demonios, vikingos, arañas, ogros, brujas, aliens y zombies, y ni siquiera son la mitad de las sorpresas que tiene esta serie. Ok, en esencia esta es una historia de supervivencia entre un neandertal y un T-Rex. Es una premisa simple. Pero Primal es mucho más que solo aventuras fantásticas a través de la historia, crudeza, violencia desmedida y sonidos guturales primitivos acompañados por percusiones tribales. Es una exploración creativa sobre el instinto más primitivo en la Tierra: la violencia. En este video voy a explorar cómo Primal usa la violencia no solo como espectáculo visual, sino también como herramienta narrativa y eje argumental que influye en el espectador. No quiero spoilearte absolutamente nada de la serie, así que este es un buen momento para quitar el video si aún no la has visto. ¿Ok? Bueno, desde la primera vez que me topé con Primal no me podía creer lo inmerso que estaba en la serie. No solo era la preciosa dirección de arte, también era la trama ingeniosa lo que me cautivó demasiado. Ok, sí, la idea de un cavernícola haciéndose amigo de un dinosaurio puede sonar absurdo en papel, pero cuando lo ves en acción, por alguna extraña razón, funciona. Aunque el verdadero reto estaba en transmitir emociones y contar una historia cautivadora sin ningún tipo de diálogo. No, en serio, esta serie no tiene diálogos. Ya fuera a través del habla primitiva de los humanos o con sonidos de animales y bestias, Genndy aplicó toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera y creó una obra maestra. Una historia que se apoyaba únicamente de imágenes. Narrativa visual en su máxima expresión. Pero eso no es lo más impresionante. Con el encuadre, la animación y el diseño de personajes logran transmitir mucho. Y a pesar de ser una carnicería salvaje y un festival de gore, se las apañan para ser profundamente sensibles y hacernos sentir una conexión sólida entre los dos personajes. Tiene un montaje perfecto entre la coreografía loca, exagerada y artesanal, con el duelo, la intimidad, el anhelo emocional y la soledad del protagonista. Cada secuencia de acción está pensada, escrita y animada de forma grandilocuente y exagerada, pero jamás se siente cansada o inapropiada. El ritmo es adecuado y el peso narrativo sostiene su justificación sin cuestionar los riesgos, más bien elevándolos. Algo que podemos ver en la primera temporada, pero se hace todavía más evidente en la segunda. Durante la primera temporada tenemos una gran variedad de obstáculos por los que Spear y Fang deben pasar, sin realmente tener una trama fija. El punto es sobrevivir, o al menos así es hasta el capítulo final, donde Spear se encuentra con el primer y único ser humano desde la pérdida de su familia. De este modo, Mira funciona como ancla para la siguiente temporada, y ahora hay un objetivo claro para el protagonista. Pero todos los capítulos previos sirvieron como pegamento para la relación entre el hombre y la bestia. Los hemos visto superarlo todo, engañar a la muerte en incontables ocasiones, enfrentarse a lo imposible, adaptarse el uno al otro y finalmente convertirse en una familia. Pero ahora viene la prueba más grande de todas:
un nuevo comienzo, dejar todo atrás y darse una oportunidad para crecer y amar. Por muy cursi que suene eso. En esta segunda temporada, Spears se cruza con diferentes civilizaciones, una más avanzada que la otra, con un lenguaje, cultura y sistema ya establecido. Ahora, esta es una historia ambientada donde el cavernícola y el dinosaurio no parecen más que residuos salvajes de una era prehistórica. Incluso a pesar de que aún existen bestias rondando la Tierra, poco a poco los colosos que reinaron el mundo pasan a segundo plano y son sustituidos por una nueva especie. De repente ya no había que temer por una manada de raptors, un club de la pelea de simios, una epidemia zombie o un cazador nocturno. Ahora había que temerle a una criatura capaz de formar estrategias de batalla, fabricar armas y diezmar aldeas enteras. Una criatura que además de inteligente, es consciente de sus actos. ¿Y qué podría ser peor que una criatura consciente de su crueldad? Una criatura que somete a otros de su misma especie para un servicio forzado. Un ser que se apodera de un territorio ajeno únicamente para enriquecerse. Una especie que se enfrenta entre sí hasta la muerte por simplemente estar en desacuerdo. Así es como se calcina el extenso reinado de los dinosaurios y da comienzo al terrible imperio del ser humano. A pesar de la ausencia de diálogo en la primera temporada y una gran variedad de lenguas en la segunda, hay un solo episodio en toda la serie que rompe por completo con la continuidad de la historia. El capítulo 5 de la segunda temporada, titulado La teoría primitiva. Este capítulo es el único con diálogos de inicio a fin, y en este no vemos a ninguno de los protagonistas de la serie. En cambio, vemos una historia ambientada en Inglaterra de 1890 que funciona como cortometraje, donde un grupo de historiadores y científicos discuten la teoría primitiva. La teoría primitiva dicta que los seres humanos aún portan ese instinto primitivo y salvaje visto en animales y neandertales, a pesar de haber evolucionado a una especie más civilizada. Pero durante la discusión, un paciente de un psiquiátrico escapó y termina colándose en la mansión. Para sobrevivir, los científicos se arman hasta los dientes para defenderse del salvaje asesino. Y el remate del capítulo está en el retractor de la teoría al haber sucumbido a sus instintos más primitivos. Este capítulo se asentó en mi memoria desde el primer día que lo vi. Y siempre que pienso en esta serie, irónicamente pienso en el capítulo que no tiene nada que ver con la historia principal. Creo que más que nada es porque me gusta muchísimo la idea. Soy un gran fanático de la temática victoriana, y lo quieras o no, es el capítulo que más destaca de toda la serie. O al menos, hasta ahora. Pero al revisitar las primeras temporadas, descubrí algo a lo que nunca le había prestado atención. Desde el capítulo 1 hemos visto una gran cantidad de vísceras, sangre y violencia. Ya sea obra de los dinosaurios o los humanos, un elemento muy recurrente en la serie es la violencia. Primal explora este concepto a través de un pasaje histórico temporal contado desde la perspectiva de un hombre de las cavernas. ¿Qué tan antigua es la violencia? ¿Nos precede o somos la causa? Son unas de las tantas preguntas que plantea la serie, sin una sola línea de diálogo. Desde nuestra posición como espectadores, no es más que la única herramienta que tiene el protagonista para sobrevivir. Pero la motivación es una variable. El fin justifica los medios, y la violencia siempre cree tener justificación. Nace de la necesidad, por la supervivencia, pero también nace de la venganza. La codicia, la envidia, el hambre de poder, o como respuesta indirecta a todo lo anterior, en defensa propia. ¿Y qué tal si es por amor?
¿entonces la violencia está justificada? ¿O cuándo se vuelve aceptable? Ver los combates, la sangre y la exagerada acción que nos ofrece esta serie es divertido, por supuesto que sí, pero el verdadero poder que tiene es el de despertar ese instinto primitivo en los espectadores. La adrenalina y el furor nos exalta cuando la pantalla se mancha de rojo. Animamos y apoyamos a los personajes porque los queremos ver triunfar, porque su supervivencia es más importante que la de los demás, ¿cierto? Pero luego nos llevamos un golpe de realidad al ser conscientes de lo que dicha acción desenfrenada termina ocasionando. Nos hace sentir incómodos al enfrentar las consecuencias. El show nos hace cómplices de un arrebato de muerte y destrucción para luego plantarnos cara por disfrutarlo. Y entonces te empiezas a cuestionar: ¿cuánta violencia es suficiente? Si tiene un límite, ¿dónde está? ¿Termina cuando las extremidades de tus adversarios yacen desperdigados en el suelo y la tierra se ha bañado de carmesí? Es que ese instinto primitivo conduce a la violencia, y la violencia siempre termina en muerte. Tal vez termine contigo, en tu lecho de muerte, mientras tu mente se desvanece. ¿Ese es el límite? Porque la violencia quizás sea el instinto más primitivo de todos. Estuvo ahí mucho tiempo antes de nuestra existencia y seguirá ahí mucho tiempo después de nuestra extinción. Lo más intrigante de este show es cómo logran ir al extremo en cada maldito episodio. Cuando crees que llegaron al tope, no, te encuentras con un giro todavía más surrealista y ridículo que te seduce de la forma más retorcida posible. De alguna manera logran contagiarte esa energía maniática y liberar cargas de adrenalina con su violencia más grotesca, depravada y terriblemente gratificante. Pero perfectamente balanceando estos momentos con secuencias llenas de emoción, de silencios dolorosamente abrumadores, y todo a través de la música, la animación, el sonido, la edición y la dirección perfectamente planificadas. Esa es la verdadera razón por la que experimentar esta serie es entusiasmante, es muy gratificante, es tan sencilla y a la par tan bella y elegante a pesar de las cantidades inhumanas de sangre que derrama por episodio. Cada frame meticulosamente hecho desde su concepción en los storyboards hasta su ilustración, composición, distribución del escenario, animación y diseño de color, es una obra de arte intoxicante. Hay más emoción, intención y visión cinematográfica en 20 minutos de la serie que en 60 minutos por capítulo de las series más grandes del streaming. Como una ignita preservada en la historia, su narrativa visual tan emblemática se podrá preservar en la memoria colectiva. Y todo gracias a su entendimiento y práctica de la escala, magnitud y diseño de los escenarios, el diseño de los personajes, la composición y una visión artística que supera cualquier prompt, sugerencia ejecutiva o nota algorítmica. Simplemente es una narrativa épica y emotiva, perfectamente escrita e ilustrada por ideas creativas, determinación y mucha, pero mucha experiencia en el campo. Si viste este video hasta el final y aún no has visto la serie, no sé qué estás haciendo, pero muchas gracias. Desde 2023 he querido hablar de Primal y hasta el día de hoy no sabía qué decir o no tenía claro de qué iba a hablar más allá de lo mucho que me gusta la serie. Pero finalmente encontré el tema y la motivación para dedicarle un video entero. Así que si te gustó el video o tienes una nueva perspectiva de la serie, te agradecería mucho si dejas un like. Igualmente quiero saber cuál es tu opinión y, no sé, en general, cuál es tu opinión acerca de Primal. Tal vez pienses que yo fui demasiado intenso y solo es una caricatura de un cavernícola y un dinosaurio en una carrera asesina. Con lo cual, difiero, pero como sea, espero que haya sido de tu agrado a pesar de todo y más que nada, espero haber incentivado a algunas personas a ver la serie. Por ahora, eso es todo.
Suscríbete, comenta y comparte si te apetece. Mi nombre es Scott y acompáñame la próxima vez para ir más allá de la ficción.